Muy buenos días, Dios los bendiga. Bueno, miren, el anuncio antes de comenzar el devocional es que el día de mañana les estaré mandando un audio especial para anunciarles lo que viene para la iglesia. Por favor, escúchenlo el día de mañana, por eso lo estoy diciendo al inicio del devocional, para que no tengan pretexto de que no escucharon. Mañana se les estará enviando un audio especial para un aviso de la iglesia solamente, ¿m? Para que pongan mucha atención y que lo escuchen mañana muy temprano, como en el horario del devocional, así como se les envían los devocionales. Y ahí se darán cuenta de lo que Dios ha dispuesto para la iglesia. Vienen muchas cosas, así es de que por favor escúchenlo el día de mañana para que no tengamos ningún pretexto de que no lo escucharon. Y bien, pues volviendo al devocional, espero que hayan entendido el día de ayer el devocional, pasando de la teoría a lo práctico. Y hoy veremos algo similar, pero subiendo un escalón más, haciendo la transición de la unción a la gloria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que sin una revelación continua de la gloria de Dios, tarde o temprano nos vamos a quedar espiritualmente estancados. Nos vamos a convertir en vino viejo, porque entrar en la gloria de Dios requiere revelación. Y para recibirla necesitamos entender la relación que existe, escuchen esto muy bien, entre las tres dimensiones de lo sobrenatural. Tal vez muchos de ustedes nunca habían escuchado de esto. Número uno es la fe, número dos es la unción y número tres es la gloria. Pero para poderlo entender necesitamos analizar cada área y los pasos esenciales que debemos tomar para realizar la transición de la unción a la gloria. ¿Cuáles son las tres dimensiones de lo sobrenatural? Número uno, la fe. En Romanos 12:3 vemos que todos hemos recibido de Dios una medida de fe. Él nos dio esa medida de fe para que pudiéramos interactuar en el ámbito espiritual mientras vivimos físicamente en la tierra. La fe es la antena del creyente para escuchar más allá de la dimensión natural o física. Dice Hebreos 11:1 que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, Jesucristo antes de levantar a Lázaro de entre los muertos, le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? La fe es un requisito para ver la gloria, porque tener fe significa creer en lo que Dios puede hacer. La fe es la habilidad para creer lo imposible y lo que no tiene sentido. ¿Mm? La fe nos fue dada para ir más allá del tiempo a la eternidad. Hay una gran diferencia entre creer por algo con la medida de fe que Dios nos ha dado y Dios mismo ejerciendo su propia fe. El ámbito de la gloria es Dios mismo en fe y acción, lo que Él cree y hace por su propia cuenta, en comparación con lo que nosotros creemos basados en nuestra fe y en lo que podemos hacer en base a nuestra unción. Pero hay un prerequisito para ver a Dios en la dimensión de gloria, y esa es nuestra fe. Número dos, la unción. Existen varios aspectos de la unción que debemos de considerar. Primero, cada creyente ha recibido una medida de fe y una medida de unción y un don o dones en particular para cumplir los propósitos de Dios, como dice Primera de Corintios 12 del 4 al 11, que a cada uno se nos han dado diferentes dones y ministerios y el Espíritu Santo ha repartido los dones conforme a su voluntad. La unción es el poder de Dios dado a los creyentes para que cumplamos la obra del ministerio. Y también se usa para enviar a hombres y mujeres al ministerio, como dice Efesios 4:11 al 13 o Hechos 13 del 1 al 3. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo después de ungir a los sacerdotes, el altar y los utensilios. Lean Éxodo todo el capítulo 40.
Y entonces la unción es el poder de Dios obrando a través de nosotros para cumplir lo que Él desea hacer en la tierra. Él puede decirle a una persona, estás llamado a ser un misionero, por lo tanto te daré una porción de mi poder y la fe necesaria que te permita cumplir ese llamado. Cada medida de unción dada a los creyentes tiene varios niveles. Un nivel equivale a un paso que debemos dar o ascender, subir. Y a medida que progresamos en la habilidad de movernos en la unción y a medida que crecemos espiritualmente en relación con ella. Pero no podemos evadir ninguno de los pasos porque representa un aspecto importante de madurez en las cosas espirituales. Tenemos que ir paso a paso, de nivel en nivel, sin saltarnos ninguno, hasta alcanzar el nivel en el cual la medida de unción que recibimos se desarrolle completamente. Al llegar al último nivel, no podemos hacer nada más en términos de nuestra unción, porque hemos alcanzado la llenura de esa medida de unción. Y en ese punto, la única opción que nos queda es entrar en la gloria. Ahora, un ministro de Dios no puede forzar la unción ni manipularla tampoco sobre la gente, sino que se tiene que apropiarse por fe. ¿Qué quiere decir? Que tener unción no es lo mismo que moverse en la gloria de Dios, lo cual incluye todos los atributos de Dios. La unción es una parte de Dios operando en nosotros y además esta es solo un aspecto de su poder porque el poder de Dios incluye muchos aspectos. Por ejemplo, el poder de Dios en el área del ministerio se llama unción. El poder de Dios en el área de la ley se llama autoridad. Y el poder de Dios en el área de la guerra espiritual se llama fuerza. El poder de Dios en el área territorial se llama dominio. Este es el más alto nivel de poder. Y eso fue lo que recibió Adán al ser creado. Entonces, no podemos hablar del poder de Dios como si todo fuera lo mismo. En 2 de Corintios 5, 4 al 5, aprendemos que Dios nos ha dado el Espíritu como garantía, como un depósito, como las arras, como el adelanto, como el pago inicial por la gloria. Es la marca de nuestro destino. Lean también Efesios 1, 13 al 14. La unción, al igual que la fe, nos prepara para recibir la gloria, la cual es la presencia de Dios manifestada. En fin, la fe atrae la unción, pero la unción atrae la gloria. Y ahora vamos a la parte importante, la que hemos estado estudiando en estos días, la gloria. Y pongan atención aquí, podemos operar en los dones del Espíritu por fe y unción si entendemos cómo operan los principios que los activan. Sin embargo, la gloria de Dios es diferente. La gloria es la presencia manifestada, la Shekinah, como estudiamos, la Shekinah, la gloria, la presencia de Dios que testifica del cielo y de los poderes del siglo venidero, como dice Hebreos 6:5. La presencia manifestada opera de acuerdo a la soberanía de Dios. Él hace lo que Él quiere, cuando quiere y como quiere, sin depender de nuestra fe, de nuestros dones o de nuestra unción, sino que es Dios haciendo sus obras sin la participación de los seres humanos. Yo creo firmemente que el último mover de Dios sobre la tierra no vendrá por medio de un hombre o una mujer, sino de Dios mismo, porque como dice en Mateo 24:14, que el Evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones, si Dios no actúa, no se va a poder llevar a cabo. Ahora, cuando se manifiesta la gloria de Dios, ella va a operar de acuerdo a la iniciativa y soberanía de Dios, no del hombre. Nadie puede manipular la voluntad de Dios. La presencia de Dios no puede ser provocada, manufacturada o creada, pero sí puede ser atraída por medio de la adoración. Lo diré de nuevo.
La presencia de Dios no puede ser provocada, manufacturada o creada, pero sí puede ser atraída por medio de la adoración. Ahora, hay algunos actos soberanos de nuestro Padre Celestial, cuando la gloria de Dios está presente. No pensamos en la persona que nos imparte un aspecto de su gloria, porque Dios toma la iniciativa y obra de acuerdo a su voluntad. La gloria o la presencia de Dios va más allá de todo don, de toda unción, fe o función ministerial. Y aunque todas estas cosas vienen de Él y son usadas por Él para edificar a su iglesia, ahora, ay, pongan mucha atención aquí. Cuando experimentamos la gloria de Dios, cuando Dios en su soberanía escoge trabajar solo, ese es el ámbito de descanso. Es cuando no podemos hacer nada, solamente adorar. Ay, esto es hermoso, que tengo que repetirlo de nuevo. Cuando experimentamos la gloria de Dios, cuando Dios en su soberanía escoge trabajar solo, ese es el ámbito de descanso. Es cuando no podemos hacer nada, solamente adorar. Por eso, la importancia de la adoración, nunca se les olvide. La unción fue dada para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados, pero en la gloria estamos cubiertos con una inmunidad sobrenatural a todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Solo imaginen si su palabra dice en el Salmo 22:3 que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Qué demonio o qué espíritu de enfermedad se va a atrever a estar en ese ambiente de poder y de gloria de Él? Ahora, una pregunta. Entonces, ¿debo esperar por Dios en su gloria o tomar la iniciativa por la unción? Esto lo tenemos que entender muy bien. Como Dios nos ha dado unción, pero también opera independiente de nosotros porque es soberano, tenemos que aprender o debemos aprender a distinguir estas dos situaciones y cómo ellas operan juntas. Hay quienes dicen, yo nunca tomo acción para ministrar si antes Dios no me dice qué debo hacer, creyendo que así imitan a Jesús cuando él dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, en Juan 5:19. Ellos esperan que Dios se manifieste en su gloria y les hable específicamente, por eso no hacen nada. Pero lo que no entienden es que escuchar a Dios de esa forma es solo una dimensión en la que Él opera. Por ejemplo, ya fuimos instruidos acerca de cómo hacer ciertas cosas, tales como llevar las buenas nuevas del Evangelio a quienes no las han escuchado todavía. Lucas 9:2 dice, y Jesús los envió a sus discípulos a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y aquí en esta parte no decimos, bueno, esperó en Dios para poder ir a evangelizar, pues, porque eso equivale a llevar las cosas al extremo. Ciertamente debemos estar atentos para escuchar su dirección y su guía cuando les hablemos a otros acerca de Jesús. Debemos esperar en Dios para ver si Él escoge manifestar su gloria. Pero si no lo hace, pues entonces debemos operar de acuerdo a la unción que ya nos dio. Hay ciertas cosas que Él ya dijo que hiciéramos y nos ungió para cumplirlas. Por lo tanto, debemos seguir adelante y hacerlas si Él no toma la iniciativa. O sea, para que me entiendan mejor, cuando tú oras por una persona que está enferma o está endemoniada, el resultado no va a ser de acuerdo a lo que tú quieres, sino de acuerdo a la soberanía de Dios. La gente sabe que se está moviendo en una dimensión de la gloria de Dios cuando no necesita usar su fe ni su unción, sino que se rinde a la gloria del Señor. Algunos se van al extremo y no le dan espacio a Dios para operar, no esperan por Él. Por ejemplo, muchos pastores tienen un plan concreto y han establecido el orden
en el cual llevarán sus servicios y hasta los elementos que van a incluir en ellos, pero no consideran la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda desear moverse de forma diferente a sus planes. Dejan a Dios fuera de su programa, mientras Dios les está diciendo, quiero visitarte, quiero venir y mostrarte mi gloria, quiero moverme entre ustedes, sanar y liberar, manifestarme y transformar. Pero trágicamente es casi imposible realizar cualquiera de estas cosas si el pastor y la congregación no han dejado espacio para que Dios obre. Necesitamos tener un balance entre operar bajo la unción y darle libertad a Dios para que Él se mueva como Él quiera. Tenemos que respetar la gloria. La mayoría de los creyentes, lo puedo decir con mucha seguridad, nunca han experimentado la gloria de Dios. Sin embargo, muchos de los que sí la han experimentado no han sabido qué hacer cuando se manifiesta. Y es triste ver que algunos ni siquiera reconocen cuando la presencia de Dios se manifiesta. Y estas situaciones pueden causar que la gente no responda a la gloria debidamente. Eso fue lo que le sucedió a Usa, quien tocó el arca de Dios, el arca del pacto, mientras era llevada a Jerusalén por el rey David. Dice en 2 de Samuel 6, del 6 al 7, y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. En estos versículos podemos ver una advertencia importante. Usa, cuyo nombre significa fuerza, cayó muerto por contradecir las instrucciones dadas por Dios acerca de cómo transportar el arca. El arca nunca debió ser transportada en un carro jalado por animales. Lean 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 3, sino llevada por levitas. También vean Deuteronomio 18, sino levantada sobre sus hombros y sostenida por palos de madera, como Dios les había instruido en Éxodo 25, del 13 al 15. En el Antiguo Testamento, ni siquiera a los sacerdotes les era permitido tocar el arca ni examinar su contenido, ni siquiera a ellos. Aunque Usa pertenecía a la tribu de Leví, él falló al irrespetar la presencia de Dios representada en el arca, al tocarla para tratar de evitar en sus propias fuerzas que el arca se cayera. Y esto nos demuestra que no debemos familiarizarnos con la presencia de Dios en nuestras vidas, ni en nuestro entorno cuando nos unimos como creyentes. Eso sería algo trágico. Lo que le sucedió a Usa nos enseña a ser reverentes con Dios, pues Él es el único digno de adoración y de honor. Estos versículos revelan la importancia de conocer y de entender la gloria de Dios para poder caminar debidamente en ella, para vivirla, para experimentarla y así no ofender a Dios. De lo contrario, nos vamos a exponer a la disciplina y al castigo, incluso hasta la muerte. Ahora, ¿cuáles son los pasos esenciales de la unción a la gloria? Aquí viene la parte hermosa del devocional. Muchos creyentes reconocen la unción, pero saben muy poco de la manifestación de la gloria de Dios. Por lo tanto, veamos algunos pasos fundamentales que necesitamos tomar cuando nos movemos de una dimensión a otra. Número uno, tenemos que entender la revelación de las tres dimensiones sobrenaturales, como veíamos ahorita. El hecho que nosotros ejercitemos una medida de fe o que operemos en una medida de unción o en un don espiritual no es igual a que Dios haga su voluntad con todo su poder y majestad. Porque en la gloria de Dios el tiempo no existe. Y es entonces cuando estamos delante de su presencia,
por 1 hora, 2 horas, y nos parece que solo son minutos. De la misma manera, lo que nos ha tomado una década edificar bajo la unción puede ser terminado en 1 año o menos cuando habitamos continuamente en la gloria. Pongan atención aquí en lo que les acabo de decir. De la misma manera, lo que nos ha tomado una década edificar bajo la unción puede ser terminado en 1 año o menos cuando habitamos continuamente en la gloria. Que tenga oídos para oír, oiga. Mañana lo entenderán un poco mejor cuando escuchen el anuncio. Ahora, muchos creyentes nunca han experimentado la gloria de Dios por falta de revelación y conocimiento. El conocimiento revelado nos introduce en la dimensión de gloria, pero es el hambre y la sed por Dios lo que nos va a mantener en ella. Número 2, tenemos que renovar nuestro entendimiento para que se conforme a la perspectiva de Dios. Para movernos en el poder sobrenatural del reino de Dios, necesitamos renovar nuestro entendimiento, porque solo por medio de la renovación es que podemos ver de acuerdo a la perspectiva de Dios. Para ser útiles en el reino, debemos ser transformados o transfigurados con el fin de tener una mentalidad redimida. Los creyentes a menudo oran por ver naciones transformadas y ciudades transformadas, pero la Biblia nos enseña que primero debemos tener un cambio nosotros de mentalidad. Jesucristo en Mateo 17 del 1 al 2 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El vocablo griego para la palabra transfiguró es el mismo que se usa en Romanos 12:2 para transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que dice ahí en Romanos, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este vocablo es metamorfo, que significa cambiar de forma o transfigurar. Es experimentar una metamorfosis. Cuando Jesús fue transformado, Él reflejó la realidad del mundo venidero y manifestó su gloria. Los discípulos lo habían visto vivir y caminar bajo la unción, pero ese día, por primera vez, vieron su verdadera gloria, la gloria que había dejado atrás al venir al mundo. A medida que renovamos nuestro entendimiento de acuerdo a su naturaleza, vamos a reflejar la realidad de su gloria. La mente renovada es la herramienta esencial que necesitamos para traer la realidad del reino, el poder y la gloria a la tierra. Una mente renovada nos hace más útiles a Dios porque entonces nuestros pensamientos se van a alinear a los suyos. Y eso también va a permitir que lo que existe en el cielo se manifieste en la tierra por medio de señales y maravillas. Una mente no renovada, pues no va a poder experimentar lo sobrenatural, sino solamente en ocasiones. Cuando esto sucede, es Dios dándole a la gente a probar de lo sobrenatural para despertar en ella el deseo por experimentarlo más. Ahora, la pregunta que te quiero hacer, ¿estás listo para renovar tu entendimiento, tu pensamiento? ¿Estás preparado para hacer ese cambio, esa transición de la unción a la gloria, de dejar lo teórico y pasar a lo práctico? ¿Deseas experimentar de verdad la gloria de Dios? Pues el proceso de transformar nuestra mente es esencial. Ahora, número 3, permite que Dios sea exaltado. Debemos dejar que Dios haga su voluntad
en lugar de tratar de hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Salmo 46:10, ay, esta escritura me encanta, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Mañana van a entender más acerca de esta escritura que el Señor me habló el domingo pasado exactamente, para ser exactos. Pero un gran problema de los seres humanos es que siempre queremos estar en control. Hemos creado estructuras religiosas y denominacionales rígidas, algunas hasta por programa, por diseño, por lo que sea, pero que cortan el fluir del Espíritu Santo. Solo teoría, solo conocimiento mental, pero nada de revelación ni de práctica en el poder. ¿Qué sucedería si decidimos esperar en Dios? Si le permitimos tomar la iniciativa, si simplemente aprendiéramos a descansar en su gloria. Permite que el Espíritu Santo se mueva como y cuando Él quiera. Tenemos que aprender a confiar en Él porque Él ya está en control de todas las cosas. Y aquí viene una parte muy importante. ¿Cómo puedo recibir revelación del Espíritu Santo? ¿Mm? Para concluir con el estudio de hoy, quiero darte algunas pautas acerca de cómo recibir revelación a medida que tú te acercas a Dios y a su gloria. ¿Mm? Número 1, permite que tu corazón se llene del temor reverente al Señor. Otra vez, permite que tu corazón se llene del temor reverente al Señor. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea, no es con todos, es solamente con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios comparte sus secretos solo con los que le temen y respetan, no con sus enemigos, que rechazan y aborrecen sus secretos. Y ciertamente tampoco lo hace con aquellos que no se someten a Él ni a sus caminos. La comunión íntima con Dios es parte del pacto que tenemos con Él, en Jesús. Y Él da su revelación a los humildes de corazón. Cuando la gente no teme al Señor, es incapaz de recibir las verdades que enseña la palabra de Dios. Y en ese caso, recibir la verdad no depende de los predicadores, ni de los maestros, ni de los ministros que la presentan, sino de la condición en que se encuentran los corazones de las personas. Por tanto, si tú quieres recibir revelación, pues debes comprometerte a establecer una relación íntima con Dios y a desarrollar un temor reverente al Señor. Número 2, necesitas conocer las verdades fundamentales del Evangelio. El fundamento de la doctrina cristiana debe estar bien establecido en nuestros corazones. Esa doctrina incluye, por ejemplo, la naturaleza de la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No puedes dejar fuera ninguno de los tres. La inspiración divina de la palabra, el nacimiento virginal de Jesús, el arrepentimiento de pecados, el nuevo nacimiento a través de la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, la resurrección de Jesús de entre los muertos, la fe continua en Dios por medio de Jesucristo, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo o la llenura, la imposición de manos para sanar, para enviar, la segunda venida de Cristo, las recompensas y el juicio eterno, y el nuevo cielo y la nueva tierra. Cuando estas verdades, estas doctrinas fundamentales se graben en nuestros corazones, entonces el fundamento de nuestros edificios, de nuestras casas espirituales, estará bien firme, estará preparado y Dios desatará revelación a nosotros.
Pero si no tenemos un fundamento firme, pues el Señor no nos puede dar nada porque nos destruiría, porque no está firme. Nadie puede construir una casa si es consciente de el firme que le está poniendo o de la estructura de los cimientos que está poniendo. Tenemos que atesorar verdades básicas y vivir conforme a ellas, edificar el fundamento para que Dios viva en nosotros y nos dé revelación. Y número 3, practicar, valorar y obedecer las verdades que ya conoces. Desde la perspectiva de Dios, si tú no estás dispuesto para hacer algo, pues entonces no estás listo para conocerlo. Como hemos visto, el propósito de tener conocimiento bíblico no es para que te llenes de información sobre Dios, sino que es una invitación del Espíritu Santo para tener una experiencia sobrenatural con Él. Ningún conocimiento o revelación es nuestra hasta que es obedecida y practicada. Quienes viven conforme a la mentalidad del mundo dicen que el conocimiento es poder, pero tiene algo de verdad, pero no es toda la verdad, es parcialmente cierto, porque en realidad el conocimiento se convierte en poder solo cuando se practica. Número 4, tenemos que entender que la revelación es solo para quienes tienen hambre y sed de Dios. Mateo 13:11, Jesús respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En este versículo Jesús presenta dos tipos de personas. Ellos, se refiere a los fariseos y a todos los que hoy en día son igualmente de religiosos. Y a vosotros, los discípulos, aquellos que verdaderamente buscan a Jesús. Muchos de los fariseos acumulaban conocimiento de las escrituras solo por vanidad, pero su intención no era obedecer el espíritu de la ley, ni querían ser transformados por ella. Por eso Jesús no les reveló los misterios del reino de los cielos. Y lo mismo podemos decir de los creyentes que solamente buscan llenarse de conocimiento bíblico, pero no tienen la intención de obedecer la palabra, como hablábamos de las paradojas el domingo. En resumen, ellos eran motivados por el orgullo y no por el amor a Dios. Y como Pablo lo dice en 1 Corintios 8:1, la letra mata, pero el espíritu edifica. Si lo que motiva a buscar conocimiento no es el amor, entonces el conocimiento adquirido solo nos lo guiará a la vanidad. En contraste, los discípulos de Jesús tenían hambre y sed por escuchar y aprender la palabra y obedecerla. Por eso Jesús les reveló el reino de Dios. Lo mismo se puede decir de todos los que hoy en día tienen hambre y sed de Dios. Lo mejor de todo es que Dios promete que sus misterios serán revelados a quienes verdaderamente desean ver avanzar el reino de Dios en la tierra. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Espiritualmente hablando, ¿qué es un misterio? Es algo que no puede ser percibido ni conocido por medios naturales, sino revelado por el Espíritu Santo. Un misterio es conocimiento que solo Dios tiene y es revelado únicamente a los que tienen hambre y sed de Dios, y se esconde a quienes no desean conocerlo. Si buscamos verdaderamente, genuinamente, los misterios de Dios, porque queremos entenderlo mejor y conocer sus caminos, entonces los recibiremos con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él nos guiará en nuestra búsqueda y nos los revelará ante nosotros. El conocimiento de la gloria pertenece al ámbito de los misterios de Dios. El Señor
nos dio una escritura maravillosa en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando clamamos a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón, Él revela lo que está escondido, siempre y cuando verdaderamente deseemos usar lo que recibimos para avanzar sus propósitos. La iglesia necesita conocer lo que está escondido para manifestar la gloria de Dios y recoger la cosecha de almas que están listas para Él. Primera de Corintios 2, 9 al 10 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hoy en día no es extraño encontrar una generación que anhele conocer esos misterios, las cosas maravillosas y escondidas que nos promete la palabra. La gente desesperadamente clama de día y de noche diciendo, Señor, quiero lo fresco, deseo ver tu gloria, anhelo ver las grandes manifestaciones de ti. Esa actitud motiva a Dios a desatar las revelaciones y el conocimiento de su gloria. Como dice Habacuc 2:14, que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y entonces es cuando viene un avivamiento que surgirá en cada uno de nosotros y se va a expandir en todo lugar. La transformación de una persona también puede transformar familias, ciudades, naciones y el mundo entero. Y número 5, tenemos que orar por el espíritu de sabiduría y de revelación, como hablábamos el domingo. Efesios 1, 16 al 17, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos orar diariamente por el espíritu de sabiduría y revelación. En esto es importante entender la diferencia entre sabiduría y conocimiento. ¿Qué es sabiduría? Bueno, ya lo vimos, es la habilidad de conocer cómo y cuándo aplicar el conocimiento que tenemos. La sabiduría es útil cuando se usa para guiar a otros. ¿Mm? Eclesiastés 10:10 dice, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Proverbios 15:2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y aunque la sabiduría y el conocimiento son diferentes, funcionan juntos como estudiamos el domingo. La sabiduría nos da dirección mientras el conocimiento nos da información. Tú puedes tener la sabiduría para hacer algo, pero si te falta conocimiento, no vas a lograr mucho. Pero si tienes conocimiento y te falta sabiduría para aplicarlo, también va a quedar incompleto. Porque muchas personas tienen el conocimiento, pero lo usan incorrectamente, no saben cómo aplicarlo a su diario vivir. La sabiduría de Dios es práctica y sencilla, nos da instrucción y guía acerca de cómo vivir y cómo aplicar el conocimiento de Dios efectivamente. El espíritu de sabiduría y revelación ilumina nuestras mentes y corazones al transformarnos. Mientras Jesús caminaba en la tierra, Él operaba en el espíritu de sabiduría y revelación. Él enseñó a sus discípulos que las señales y maravillas no pertenecen al ámbito de lo natural ni de lo común, sino a la dimensión sobrenatural. Cada milagro de Jesús fue el resultado de una revelación dada por el Padre y por el Espíritu Santo. Pero muchas personas hoy en día buscan milagros, sanidad, provisión y respuestas a sus problemas en el ámbito natural, sin darse cuenta que buscan estas cosas en la fuente equivocada. Necesitamos la revelación de Dios
para encontrar nueva sanidad, provisión y respuestas. Cuando falta el espíritu de sabiduría y de revelación, la iglesia solo va a impartir información y conocimiento natural y teórico, y el pueblo no es transformado. Pero cuando Dios nos imparte el espíritu de sabiduría y de revelación, descubrimos una dimensión de su gloria e inmediatamente somos activados en ella. Y entonces recibimos la habilidad para hacer lo que Dios nos ha revelado. El Señor está dispuesto a revelar y a manifestar su gloria en la tierra. Sin embargo, recordemos que la revelación solo viene cuando estamos bien cimentados en las verdades, en las doctrinas bíblicas. Cuando obedecemos esas verdades y anhelamos conocer más a Dios, nada sucederá si tratamos de obtener revelación por otros métodos. Ahora, permíteme preguntarte lo siguiente. Primero, ¿qué te ha revelado Dios? Como les preguntamos el domingo, que tú todavía no has obedecido. Si tienes conocimiento específico de algo que Dios te ha dado y que tú has fallado en aplicar, pídele a Dios que te perdone y obedécele inmediatamente. Por último, ¿puedes tú honestamente contestar sí a las siguientes declaraciones? Escúchalo bien para ir concluyendo. ¿Anhelas de verdad conocer más de Dios? ¿Genuinamente deseas ver su gloria manifestarse? ¿Estás dispuesto a clamarle al Señor continuamente para que te revele los misterios del reino de los cielos? Si tu respuesta a cada una de estas declaraciones anteriores es sí, pues entonces todo lo que te falta hacer es comprometerte a clamar a Dios. Si contestaste no a alguna de las declaraciones anteriores, pues entonces pídele a Dios que te dé hambre y sed por Él y por su gloria. Ahora, vamos a orar y a pedirle al Señor de que Él nos ayude para entender esta palabra y ponerla por obra. Y recuerden, el día de mañana se les estará enviando solamente a la iglesia un aviso importante. Y el domingo se estará enviando un mensaje, el mensaje del domingo, pero ya mañana explicamos. Pero me gustaría orar para que nos unamos en espíritu cada uno de nosotros. Padre Celestial, oramos, Señor, en el nombre de Jesús por todos, Señor, nuestros hermanos. Te pedimos que les abras los ojos del entendimiento en el nombre de Jesús y los ilumines con el espíritu de sabiduría y de revelación para que puedan entender los misterios de tu gloria. Te pedimos que los confirmes en esta revelación, manifestándote sobrenaturalmente en sus vidas. Si están enfermos, Señor, te rogamos que los sanes. Si están sufriendo de depresión o están emocionalmente oprimidos, te rogamos que los liberes. Si necesitan un milagro creativo, te pedimos que lo reciban, Señor. Manifiéstate en sus vidas con milagros, Señor, de provisión sobrenatural también. Y para aquellos que anhelan ser transformados y entrar en una mayor dimensión de gloria, Señor, que tu presencia venga sobre ellos, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad, como tú estás buscando esos adoradores. Manifiéstate, Señor, como el Cristo viviente y resucitado. Señor, que seas tú manifestado en sus vidas, Señor, y danos entendimiento para lo que tú quieres que hagamos en estos tiempos que vienen. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que nos lleva de gloria en gloria y nos va transformando como en un espejo, mirando cara en cara descubierta la gloria para ser transformados a tu imagen, Señor. Danos entendimiento, danos revelación de ti, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación, y que el día de mañana todos estemos atentos para recibir en el espíritu la dirección que tú tienes para cada uno de nosotros, así como tú le dijiste al pueblo cuando lo sacaste de Egipto, no se muevan si la nube no se mueve, no se muevan si la columna de fuego no se mueve, que eso tipifica tu presencia, la guianza de tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a ser ordenados y obedientes en el nombre de Jesús. Amén
y amén.